Estamos hablando de una metodología de desarrollo que nos va a permitir crear software sostenible, metodología TDD en inglés, Test Driven Development. ¿Sí? Desarrollo dirigido por pruebas. Aquí tenemos un ciclo que propone esta metodología para garantizar que todo lo que nosotros hagamos funcione y sea sostenible a largo plazo. Que el día de mañana yo tenga que hacerle una mejora o incorporar un nuevo requerimiento y que este me siga funcionando porque tengo unos test que prueban cada parte de ese código. Vamos a verlo con detalles. Tenemos las tres luces de un semáforo, no precisamente amarillo, azul y rojo, sino el rojo, verde y azul. Primero empezamos con los test. Aquí priorizamos la calidad antes que la velocidad. No se trata de hacer código rápido, ni tampoco solo enfocarnos en que funcione el camino feliz, sino que vamos a tener en cuenta diferentes casos de uso. Si yo necesito trabajar con números, vamos a tener en cuenta qué pasa si el usuario no escribe un número, sino que me escribe una letra. A esto le vamos a llamar casos borde o casos límite. La segunda parte es crear una función para que ese test falle. Entonces, mire, empezamos creando el test. ¿Qué es lo que yo necesito probar y que yo espero que pase? Cuando eso falle, entonces ya paso a hacer la funcionalidad, una funcionalidad sencilla, no tiene que ser algo complicado, puede ser algo como, estoy esperando el número mayor, como en el ejemplo que vamos a hacer a continuación, estoy esperando el número mayor de 5 números, espero que me devuelva el 12. Algo muy simple, algo muy tonto puede ser al inicio, pero que a medida que yo voy avanzando tengo que refactorizar y tengo que modificar la misma función. De eso se trata esta metodología y nos va a servir no solamente para sistemas grandes, porque esto lo podríamos también poner en práctica con un login, con un registro, con cualquier cosa que igual si a ustedes les parece, podríamos hacer el ejercicio más adelante. Traemos un módulo y decimos, bueno, ¿cómo podemos empezar a crear esta funcionalidad? Y esta parte de los tests se llaman tests unitarios porque hay otros tipos de tests ya más automatizados como a nivel de desarrollo completo con todos los actores implicados, bases de datos, con todos esos infraestructura implicada, porque en los datos de dónde vienen, ¿cierto? Tengo que ir a consultar una base de datos, retornar, entonces también esas son otros tipos de pruebas que se pueden hacer y nos van a ayudar a crear un mejor sistema. Entonces, hablamos de la anatomía de los tests que cumplen las 3A. La primera A nos va a referir a la información que yo tengo para poder trabajar, claramente. Sin información yo no puedo hacer nada, ¿cierto? No tiene sentido un sistema sin información. ¿Qué necesito yo hacer? ¿Qué voy a hacer con esa información que tengo? ¿Cómo voy a transformar esos datos? Y el último es ¿qué tiene que pasar? ¿Cuál es el resultado que yo espero? Tenemos como ejemplo calcular el número mayor de 5 números ingresados por el usuario. Primero nosotros partimos de los datos. Yo siempre me enfoco en qué información tengo, no importa el tamaño de tu sistema, ni de tu necesidad, ni de tu requerimiento. Primero me enfoco qué es lo que tengo para trabajar. Los datos de entrada que corresponde a los tests, a la primera A que sería el rank, qué información tengo. El segundo tenemos el programa, esta es la funcionalidad, cómo vamos a hacer, cómo vamos a tratar estos datos, cómo los vamos a procesar. Y la última que es los datos de salida, entonces aquí tenemos nuestra tercera A que significa qué tiene que pasar. Entonces como ejemplo tenemos, yo voy a ingresar 5 números, esto es lo que nosotros vamos a desarrollar dentro de un momento. ¿Y qué espero yo con estos 5 números? Tener el 12. Para practicar esto lo vamos a hacer desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Si vamos a partir, por ejemplo, un número, luego 2 números, luego 3 números, y si funciona para 3, pues ya va a funcionar para 5. ¿Cómo vamos a guardar la información? Hay muchas maneras. ¿Sí? Podemos usar las listas, los arreglos, vectores, como lo quieran llamar, o simplemente lo podemos tratar como variables, una variable reescrita. Bueno, entonces vamos a partir esto por pruebas. La primera, digamos el número 5, vamos a partir con estos mismos datos que escribí aquí al inicio. Vamos a ingresar el 5 y ¿qué espero? Pues el 5. Suena tonto, pero esta va a ser nuestra primera prueba. Repasemos las funciones. Es una función, tiene un nombre. Al igual que la licuadora se llama licuadora, el microondas se llama microondas, la nevera se llama nevera, el celular se llama celular. Todo tiene un nombre. Y normalmente le ponemos paréntesis porque aquí nosotros le ponemos los ingredientes. El ingrediente de esta función para calcular el mayor va a ser ¿qué? Los números. Entonces, ¿cómo le vamos a pasar esos números? Puede ser que yo los solicite todo de golpe y los guarde en una lista o que se los pase uno por uno, pero en este caso vamos a utilizar una variable completa que se llame nums. Lo que quiere decir que vamos a guardar esta información como nums, a ver, igual a 5, un arreglo. ¿Arreglo por qué? Porque tiene los corchetes.
Ahora yo se la voy a pasar a la función. ¿A cuál función? Calcular mayor. Como un test que falle, pues si tenemos primero el test aquí en papel, pues va a fallar básicamente, pues si lo hacemos en programación, él va a ir a buscar la función calcular mayor. Este programa se llamaría calcular mayor. Vamos a reescribirlo aquí. Y como no existe en ese momento, pues el bachiller iba a decir, no, eso no existe, ¿de qué me estás hablando? Y el asunto entonces que nos corresponde es hacer la función, que es exactamente lo que estamos haciendo acá. ¿Cómo serían para que pasemos este test? Desarrollémoslo internamente, lo más tonto posible que podamos encontrar. Vamos a devolver números, pero en la posición 0, pues solamente tenemos un número. No tendría, realmente no tiene sentido un programa que mire el mayor de un solo número, pues no tiene sentido, pero vamos a contemplar este caso, así que aquí está. Entonces estamos diciendo que al sistema le entra el 5, que este sería nums, y en la posición 0, porque los arreglos tienen índices, recordemos que si yo tuviera un arreglo de 3 posiciones, tenemos el índice 0, 1 y 2. Aquí tengo el 5, aquí va a tener el 3 y aquí va a tener el 2. Por ejemplo, o el número 8, lo que sea. Entonces, el 5 está en el índice 0, el 8 está en el índice 1 y el 2 está en el índice 2. Aquí ya estaríamos cubriendo ese test donde si yo le pongo el número 5 me devuelve lo que está en la posición 0, que pues en efecto es el 5. Vamos para el test número 2. Entonces entra 5, 8 y la salida es el número 8. Pero entonces, ¿qué está pasando aquí? Que esta función ya no me sirve. Nosotros no se trata de crear una función diferente por cada número que ingresa la persona, no, solo vamos a tener una y esa es la que estamos diseñando. Calcular mayor, le estamos pasando los números, ahora este arreglo ya no solo tiene un número, tiene 2, 5,8. Recordemos entonces que la posición 0 está el 5, en el 1 está el 2 y que el tamaño del vector serían 2, porque hay 2 elementos. Entonces, si yo devuelvo el número en la posición 0, el índice 0, pues en el índice 0 está el 5. No me funciona. ¿Qué tendría que hacer? Ya esto, chao, no me sirve. Tengo dos números. ¿Cómo hago yo para saber entre dos números cuál es el mayor? Les tengo que comparar. Al igual que yo todo el tiempo estoy comparando. Que esto es más caro que aquello, que este es más alto que aquel, que yo soy mayor que aquella. Todo el tiempo nosotros estamos comparando. Así que esta no es la excepción. Tenemos varios comparadores. En este caso, si quiero calcular el mayor, pues el mayor es este símbolo, ¿verdad? Este es mayor y este es menor, igual a, de igualdad, diferente, mayor igual o menor igual. ¿Qué significa igual? Pero que para comparar son dobles. Entonces, calcular mayor de los números, vamos a hacer el condicional. Para eso usamos el condicional. Si está lloviendo, me quedo en la casa. Si no, voy al gimnasio, ¿cierto? Entonces, también todo el tiempo estamos tomando decisiones. Entonces, aquí pues no va a ser la excepción. Vamos a comparar los dos números. Nums en la posición 0. ¿Qué es nums en la posición 0? El 5. Si esto es mayor a nums en la posición 1, entonces, ¿quién es mayor? ¿Cierto? Vamos a devolver el mayor. Return, ¿qué vamos a devolver? Si números en la posición 0 es mayor a números en la posición 1, pues números en la posición 0 es el mayor. Entonces, aquí si reemplazamos los datos, está preguntando, 5 es mayor a nums en la posición 1. ¿Quién está? El 8. ¿Es mayor a 8? No. Eso es falso. Entonces, nunca va a entrar, no me va a devolver el mayor. Por eso tenemos que contemplar el caso else. Y no, else. Entonces, ¿qué voy a devolver en el else? La posición 1. Entonces, ahí sí, como no se cumple este if, porque es que el 5 no es mayor al 8, entonces, ¿quién queda? En la posición 1 es mayor. Entran dos números, espero el 8 como resultado, pues sí, esto va a ser 8 a la final. Vamos a hacer el tercer test, que creo que con este ya solucionaríamos los 5 números y vamos a pensar en los casos límites. ¿Qué pasa si ingreso todos negativos, todos iguales? Vamos a probar la misma función con otros posibles escenarios para contemplarlo, porque no siempre es el camino feliz. Caso 3 tenemos el 5, el 8 y ¿quién sigue siendo el mayor? El 8. Pero entonces aquí ya no me sirve. ¿Por qué? Porque resulta que solamente estamos comparando el de la posición 0 con el de la posición 1. No nos sirve. ¿Qué pasa con la posición 2? Aquí esto también lo vamos a modificar. Ya tenemos tres números, 8 y el 3. No sé, ya tenemos tres posiciones, la 0, la 1 y la 2. Un elif. Ok, un elif. Bueno, sí, puede ser un elif, pero entonces, ¿qué va a pasar cuando sean 4 números? Otro elif. ¿Qué va a pasar cuando sean 5 números? Otro elif. Y cuando sean 1 millón de números, 1 millón de elif, no creo. ¿Qué podemos hacer?
Va, entonces es un buen momento para introducir los ciclos. ¿Sí? Normalmente cuando yo tengo una lista, pues yo puedo pensar, un for, puedo pensar que lo puedo recorrerlo con un for o con un while, para que tengamos en cuenta eso, cualquiera de los dos me sirve, solamente que tengo que tener en cuenta que hay tres cosas muy importantes en esos ciclos que necesito decirle: dónde quiero que empiece, dónde quiero que termine y cómo va a aumentar ese número que empieza, porque si yo diga que es de 1 hasta 5, tengo que irle sumando al 1 para que llegue hasta el 5. En el caso de que tengo que hacer un recorrido, si necesito hacer un ciclo abierto, pues con un while o que pare hasta que alguna condición se cumpla, sí, pues un while, pero en este caso cualquiera de los dos puede funcionar. Vamos a usar un for, pues que es como el más común y lo vamos a ver genéricamente. O sea, no nos vamos a enfocar en un lenguaje de programación, sino que nos vamos a enfocar como en conceptos de esta parte de los fundamentos. Entonces, bueno, hablemos de los ciclos. Para eso voy a hacer aquí una tablita, por ahora, 3 números. Y vamos a hablar de iteraciones, le vamos a llamar como isla, y es una iteración, o sea, cuántas veces yo necesito recorrer este arreglo, necesito recorrerlo 3 veces. ¿Por qué? Porque tenemos 3 números dentro del arreglo en este caso. Entonces, nuestras iteraciones va a ser para una vez, para 2 veces y para 3 veces. Necesito decirle dónde empezar, entonces aquí vamos a empezar en i igual a 1. Ya dependiendo del lenguaje de programación, tenemos que definir también el tipo de dato, en este caso entero. ¿Dónde va a terminar el ciclo? Pues si va a empezar en 1, necesito que empiece que termine cuando i sea menor que 4 en este caso, sea menor que 4 o mayor o igual a 3, perdón, mayor que 4 o mayor o igual a 3. Realmente de todos los operadores, cualquiera me sirve. Vamos a hacer mayor a 4, cuando i sea mayor a 4. Y tenemos que incrementar ese contador de alguna manera. ¿Cómo lo vamos a incrementar? Y más. Vamos a explicar ese concepto para los que no de repente lo quieran refrescar. Si yo tengo una variable que se llama a y guardo el número 3, y si digo, entonces, ¿cuánto valdría b en este caso? B es igual a más 1. Pero si en lugar de b, yo digo que a, estoy reescribiendo a ya va a valer 4. Primero valió 3 y ahora vale 4. Y si yo repito a más 1, entonces estoy diciendo 4 más 1, pues ya me da 5. Y esta operación yo la podría simplificar con a más, que hace exactamente lo mismo. Coge la variable, la reescribe y le suma un 1. Entonces, en este caso, i más le está aumentando siempre a la i, le está sumando 1, 1, 1, 1, siempre hasta que yo termine. Esta va a ser como nuestra condición para este for. Necesitamos siempre 3 cosas, y si fuera el while, igual también necesitaríamos estos 3 elementos. Por fuera del while, definir dónde queremos empezar. En el while, hacer la comparación. ¿Será que i es mayor que 4? No sería, no cumpliría, entonces sí tiene que ser menor. I es menor que 4, sí, porque vale 1, entonces se cumple, y luego le sumamos 1 a la i, o sea que vale 2, y luego pregunta, ¿2 es menor que 4? Sí. ¿3 es menor que 4? Sí. Cuando dice 4 menor que 4, ya termina, no se cumple. Listo. Entonces este va a ser la condición del for. Para i, cuando empiece en 1, va a terminar cuando la i sea menor que 4, y le vamos a aumentar un 1, ¿sí? Creo que esa es la parte más difícil cuando estamos trabajando con lógica, así como en este momento, que es como a lo que sabemos, pero cuando estamos en Python, pues realmente es muy fácil. Por eso dicen for i, y es como la variable de control, que es la i, le podemos llamar a, le podemos llamar contador, le podemos llamar como nosotros queramos, y luego dicen in range, y simplemente dicen cuántas veces quieren hacer el recorrido, un rango de cuántas veces, de 3. Pero resulta que aquí tenemos un problema, acabo de notar. Aquí estoy diciendo que la i empieza en 1. Vamos a empezarla en 0. Ya les voy a decir, ¿sí? Entonces vamos a empezarla en 0 porque la i es la que va a entrar al vector. ¿Cierto? Va a entrar a la posición 0, 1, 2. Y si digo que 1, si antes yo decía nums en la posición 1, yo voy a pasar a decir num en la posición i. Y si está en el 0, pues si está en el 1, pues se va a saltar el 5, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a comparar? Ya que tenemos nuestro for aquí ya bien formado, vamos a pasar a hacer el condicional otra vez. Bueno, primero también que todo nos falta hacer algo más. Tenemos que definir una variable dentro de la función, o sea, aquí mismo, para que sea el mayor. Vamos a definir el mayor de una vez y podríamos decir que el mayor, o bueno, si vamos a definir el mayor como nums, el que está en la primera posición,
pues entonces podemos empezar en la igual a 1. Cuando sea 1, 1 es menor, entonces ya no pondríamos el 4, sino el 3, porque vamos a entrar hasta el 2. ¿2 es menor que 3? Sí. ¿3 es menor que 3? No. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a salir porque tampoco tenemos el índice 3. Vamos a hacer por dentro de este for. Perfecto. Vamos a hacer el condicional. Ahorita tenemos dos números que comparar. Tenemos el mayor, entonces vamos a poner los paréntesis. Vamos a decir si el número mayor, lo mismo que teníamos ahora, es mayor a nums en la posición i. Vamos a mirar aquí cuánto vale i la primera vez. Para la primera vez, i vale 1. Vamos a escribir aquí mayor para ver cómo cambia la variable. Entonces, si mayor inicialmente sería 5, luego estamos preguntando, 5 es mayor a nums en la posición i, o sea, en la posición 1. ¿Quién está en la posición 1? El 8. ¿Esto es verdad? No, cierto que no, no es mayor a 8. Entonces tenemos que reescribir la variable mayor, o sea, le vamos a poner un 8 acá. Entonces mayor, si esto es verdad, pero en este caso estamos preguntando si mayor es mayor a nums i. No tiene sentido. Si esto es mayor, pues que se quede el mayor como está. Vamos a probar el operador contrario. Si mayor es menor a lo que está en la posición i, vamos a retornar nums en la posición i. Ahora la pregunta aquí también cambia. Como le cambia el operador, aquí sería 5 es menor que 8. Sí, no lo vamos a retornar, me equivoqué. No podemos retornarlo porque todavía falta, tenemos que reescribir la variable. Mayor igual. Entonces, el mayor va a ser nums en la posición i, que cuánto vale i en ese momento, vale 1, que sería 8. Como ya se sumó el contador, entonces la segunda vez empieza valiendo mayor 8 y vuelve y pregunta. Ya vale 2 y vale 2. 2 es menor que 3. Sí, entonces entra. ¿Y quién es el mayor ahora? 8. Y vuelve a preguntar, ¿es menor a nums en la posición i? Ya vale 2 la i. Entonces, ¿quién está en la 2? El 3. 8 es menor que 3. No, entonces no va a pasar nada. No va a pasar nada porque no tenemos el else, no lo vamos a poner. No hace falta. Y ya en este caso, va el contador a sumarse a 3 y va a preguntar, ¿3 es menor que 3? No, entonces no pasa nada. Ya termina aquí el ciclo y lo que queda por hacer es retornar el mayor. Y ahora si lo hacemos para 5 números, pues debería funcionar. Vamos a ver qué pasa si ingresamos. Sí, pues sí, porque ya no lo haríamos para 3 veces. O sea, lo que tendríamos que cambiar es que para 5 números sería i menor a 6, ya no para 3. ¿Qué pasa si le ingresamos todos los números negativos? Va a preguntar, por ejemplo, es que nos vamos a dar cuenta. Vamos a escribir incluso aquí unos casos límites simplemente para tenerlos en cuenta. Y cuando estemos haciendo el test ahorita en Python, pues que podamos verificar números negativos, -2, -5, -8, -3, 1, 2, 3, 4, no sé, -12, cuando todos los números son iguales. ¿Cuál otro caso límite, caso borde podríamos tener? No sé, que hayan ingresado una letra. Pues eso normalmente dependiendo del lenguaje de programación, si definimos con anterioridad que el vector va a guardar números, no lo va a permitir, va a generar error. Pero podría ser un caso borde que no pueda recibir números, pues letras, no tiene sentido. Obviamente estas cosas pues es buenas practicarlas hacia el inicio, ya después que ya le vamos cogiendo callo, como digo, al asunto, podemos pasar a un prompt donde se lo demos a una inteligencia artificial y ya nosotros estemos supervisando, esto es lo que necesito, esto es lo que yo no necesito, esto me sirve, esto no me sirve. Entonces, yo voy a empezar aquí, me falta hacer unas instalaciones, voy a hacer pipen shell by test, que es la librería para hacer test. Listo. Y por aquí tengo entonces el primer archivo que se llama test mayor. Nosotros habíamos dicho que había que cumplir 3 cosas que abarcar. ¿Qué tengo? ¿Qué necesito hacer? ¿Y qué tiene que pasar? Ahí es donde nosotros vamos a hacer nuestro proceso. Tenemos aquí que vamos a importar PyTest. Hagamos una prueba muy sencilla, por ejemplo, de terminar una suma. ¿Qué son los datos de prueba que yo tengo? Eso sería los datos de entrada. Vamos a ponerle datos, el 1 y el 2, por ejemplo. Vamos a crear entonces, necesitamos la función que cuando yo la llame y le pase esos datos, me devuelva el 3. Vamos a pasarlo simplemente aquí para que sea más fácil. 1 y 2. En este caso, si yo corro esto, ¿cómo lo voy a correr? Me falla.
me falla la prueba. Si tenemos la función que genere la suma de dos números, no la tenemos, pues la vamos a crear. Def suma, vamos a ponerle dos números a, b, pues que son los argumentos que recibe, y vamos a devolver la suma. Ahora si yo guardo cambios y vuelvo a probar, ya me pasa la prueba. Mire que dice t es mayor.py, pasó al 100%. Y ahora ya que seguiría refactorizar si es el caso, pero pues para una suma eso no tiene pues como mucho sentido. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, pero con el ejercicio que practicamos. Esta es la función que tenemos que pasar. Se llama calcular mayor. Vamos a hacer la prueba, que si yo le paso 5 números, vamos a pasar la inicial con la palabra test en la mayoría de casos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer test, calcular mayor. ¿Cuáles serían los datos que tengo inicialmente? Pues tendría que llamar a la función calcular mayor. Y le vamos a pasar los números que habíamos dicho. ¿Qué espero que me devuelva? Me devuelve el número 12. Entonces, assert significa qué es lo que espero, ¿cierto? Los datos de prueba son esto, que igual yo podría aquí decir datos, igual, y paso el vector para arriba, y simplemente aquí se los paso a la función. Entonces, yo voy a limpiar la consola, y vamos a lanzar las pruebas. En efecto fallan porque la función no existe. Vamos a ir aquí arriba y a desarrollar esa función como ya la habíamos hecho antes. Calcular mayor. Entonces seríamos una función que calcular mayor nums. Entonces decíamos aquí adentro, solo voy a transcribir lo que teníamos. Decía mayor es igual a nums en la posición 0, y vamos a hacer aquí for in range, eso más bien así, desde 1 hasta la longitud de los números, como les había dicho anteriormente en el PDF. Si la posición i es mayor al mayor, entonces básicamente, venga, yo les muestro otra vez acá, tenemos la misma función que habíamos diseñado. Devin ayuda un montón, pero miren que es la misma, ¿cierto? El for en Python se escribe diferente, y luego tenemos el condicional, el mismo que teníamos acá. Si mayor es menor, aquí como lo pusieron, si lo pusieron al revés, o sea, pusieron nums en la posición i al lado izquierdo de la comparación y mayor al lado derecho de la comparación, pero funciona exactamente igual. Vuelvo a mostrarles el de ahí está, y retornamos el mayor. Ahora si yo guardo cambios y paso esta prueba, mire, 100%. Y este es solamente un caso de uso, el camino feliz. Hagamos más casos de uso. Tenemos, por ejemplo, otro caso de uso. Todos los números negativos, calcular mayor 2, o simplemente números negativos. Para cada caso de uso, yo necesito darle un nombre diferente, porque entonces ya vamos a tener, en este caso, dos tests. Vamos a inferir lo que nos pide aquí Devin, vamos a guardar cambios, y si desarrollamos bien todo, van a pasar las dos pruebas, dos ítems. Pasaron dos ítems al 100%. Podemos hacer otro caso de uso, donde todos los números son iguales. 2, 2, 2. Todos iguales. Ese se llama iguales. Vamos a levantar los tests y pasaron 3 ítems. Vamos a crear otra prueba donde yo le paso una letra, pues porque Python, al ser un lenguaje de programación dinámico, va a permitir hacer un arreglo donde tengo letras combinadas con números. Sí, muy bien. Entonces miren, aquí muy importante, se me olvidó decirle, aquí en la primera prueba yo espero que el mayor sea el 12. En la segunda yo espero que el mayor sea el -1, que entre más a la derecha va siendo mayor, en la línea recta, en la línea numérica, ¿cierto? Si todos son iguales, pues el 2. Si hay un número vacío, no, sino que no numérico, esperaría que me devuelva non, pero de pronto se va a fallar. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque en la primera posición está una letra. Yo no puedo comparar eso de esta manera, ¿sí? Incluso me dice que está entrando un número como string, y él está esperando un entero, y yo no puedo comparar un string con una letra. Entonces ahí tendríamos que crear una función que valide primero los datos. A grosso modo, entonces, esta es la manera en que nosotros trabajamos. Y como había dicho antes, podríamos ahora pasar a la refactorización, que sería la prueba número 3. Como les dije, pasa y resulta que en este caso para Python, no significa que sea para todos los lenguajes, hay que validar. Python tiene un comando
que se llama Max, que básicamente hace las veces de calcular mayor. Internamente, pues ya él ya tiene su programa, que es lo que exactamente acabamos de hacer. Y ya el programador o nosotros, lo que sea, no se preocupa por pensar en esto, sino que nada más hace esto. Bueno, si yo vuelvo a pasar los test, me sigue fallando el de la letra, solo ese. Me falló uno de tres. Como último tendríamos aquí un pequeño prompt que dice ayúdame a aplicar siguiendo estas fases. Vamos a analizar los requisitos. Aquí dice, primero quiero implementar la funcionalidad. Aquí escribimos la funcionalidad, calcular el mayor de 5 números. Y vamos a proponer los casos de prueba antes de escribir el código. Con test claro siguiendo las 3A, arrange, act, hacer. Vamos a escribir únicamente el código mínimo necesario para que los tests pasen. Autorice, ¿no? Luego refactorizar, primero decir hágalo y luego refactorice y explique las decisiones que tomó y los casos límites que consideró. Y buenas prácticas, test independientes, nombres descriptivos, no probar detalles internos sino comportamiento. La lógica de negocio de infraestructura puede servir cuando estemos obteniendo datos de bases de datos. Entonces no simulamos la conexión, sino que hacemos la simulación de los datos. Quiero probar un login, entonces el correo es este, el usuario es este y la contraseña es esta. No vamos a ir a consultar a ningún lado, le proporcionamos los datos. ¿Qué espero yo con esta información? Que me diga que es verdadero, espero que me diga que es incorrecto, espero que me diga que cualquier cosa. ¿En qué lenguaje lo vamos a hacer? Aquí decidimos el lenguaje, el framework para el testing, según el lenguaje. ¿Sí? Listo, entonces voy a borrar este y delete. Vamos a ver qué hace aquí la inteligencia artificial. Vamos a modificar aquí el prompt. Vamos a decir calcular el mayor de 5 números. Vamos aquí a decirle que va a ser en Python. Y si simplemente lo ejecutamos para que lo lea, vamos a decirle que lo lea simplemente. Esperemos a ver qué pasa. Esta es la versión gratuita de Cascade. Mi foto está estorbando por acá. Bien. Momentito, ahí vamos. Vamos a leer qué está haciendo este muñeco aquí. Entonces, dice, de retornar, aquí leyó todos los requisitos que le dije, va a ser test mayor con números positivos, con números negativos, con el cero, con decimales, cuando todos son iguales, mayor al principio, al final, en el medio, una mezcla de negativos y validación de cantidad. Entonces vamos a ver, parece que todo está bien, dice que va a correr los PyTest, vamos a ver, por aquí creo el archivo. Vamos a ver qué fue lo que hizo muy bien también, que mire que puso aquí como los textos descriptivos, que es lo que hace el test, aunque realmente el nombre de la función ya hace suficiente, ¿no? Y miren aquí que creó otro archivo que se llama mayor, y mire aquí cómo lo hizo, calcular mayor, si los números validó, si son diferentes de 5, si la cantidad de números son diferentes de 5, entonces hay que decir, se requieren exactamente 5 números en caso de que eso pase. Y ya está la función, ¿sí? Y miren aquí, utilizó una forma diferente sin tener en cuenta el 1, sin tener en cuenta la posición 0, sino de la 1 hasta el final. Aquí podríamos refactorizar, ¿sí? Para hacerlo como lo teníamos antes. Aunque si estamos diciendo que mayor es la posición 0, pues no sé. Vamos a probar, listo, entonces vamos a aceptar este archivo, vamos a aceptarlo y test mayor también. Entonces aquí tenemos los números, el número esperado sería el 5, pero entonces si el resultado es esperado, entonces esta prueba pasa. Calcular mayor, miren que básicamente es todo lo que hicimos antes, yo se los puse en una sola línea de código, pero él lo separó, vea, estos son los datos, eso es lo que yo espero. ¿Cuál es el resultado? Pues vamos a llamar la función para que se calcule. Y yo espero que el resultado sea igual a lo que espero. Bien, ¿vamos bien? Bueno, ahora vamos a revisar todos los tests. Tuvo en cuenta cuando son iguales, mayor al principio, mayor al final, calcular mayor. Perdón, aquí, valor en el medio, pues diferentes posiciones del número, válido, positivos y negativos, o sea que aquí esperaríamos que el mayor sea el 10. Vamos a ver qué pasamos a aceptarlo. ¿Listo? Y miren aquí, pasaron 11 tests. Entonces, básicamente esto es dirigir la inteligencia artificial. Yo entiendo qué es lo que necesito hacer, yo entiendo qué es lo que espero
Ya mi apoyo de ella me lo hace en cuestión de segundos, pero yo reviso, ¿cierto? Ya no tengo que escribir a mano como lo hicimos al principio y ese es el proceso que cuando estamos aprendiendo siempre deberíamos de seguir. Yo hago a mano para poder entender, para poder desarrollar mi pensamiento lógico y después, ya ahí sí, utilicemos IA supervisándola.